Buenas tardes, bienvenidos a la tercera videoconferencia de la asignatura Matemáticas 2. Antes de comenzar la clase, quisiera pedirles disculpas porque en el día de ayer no se pudo realizar la videoconferencia debido a problemas con la energía eléctrica. Hubo un paro de electricidad, una caída de electricidad hasta las 7 de la noche y no se pudo realizar la videoconferencia y por esa razón se cambió la tercera videoconferencia para el día de hoy. Antes de comenzar la clase, quisiera recordarles que la actividad evaluada número 1, asociada a la parte derivada del tema 1, está programada hasta, o tiene fecha de entrega hasta el 9, que es la fecha de extensión. La fecha principal de entrega es el 8 de mayo y se extiende hasta el 9, correcto, hasta el 9 de mayo a las 9 de la noche. Entonces, le agradecería que cumplieran con sus actividades académicas para que puedan tener la primera nota del 10% del primer corte de este semestre. ¿Ok? Sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia de hoy. Voy a cargar la presentación para comenzar la actividad. Ok, ahí tienen los que vamos a comenzar a ver hoy. La semana pasada vimos cómo se calcula o se calculaba la derivada de un producto de dos funciones. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos la semana pasada. Entonces, lo primero que vimos la semana pasada, después del repaso, fue cómo calcular la derivada del producto de dos funciones. ¿Ok? La regla para calcular el producto de dos funciones nos decía que la derivada del producto de dos funciones era igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿verdad? Resolvíamos las derivadas y después de resolver la derivada y calcular la derivada, lo que hacíamos era resolver las operaciones matemáticas que quedaban para poder obtener la solución de la derivada. Y por último, simplificar. Vimos unos ejercicios sobre esta parte y a continuación vimos también cómo calcular la derivada de un cociente, donde, si recordamos, la derivada de un cociente de dos funciones era la derivada de la primera función multiplicada por la segunda función menos la primera función por la derivada de la segunda función, dividido entre el cuadrado de la segunda función o la segunda función elevada al cuadrado. Resolvíamos tanto en el numerador como el denominador las operaciones y, por último, lo que hacíamos era simplificar la respuesta. También vimos cómo calcular la derivada de las funciones trigonométricas tangente, cotangente, secante y cosecante. Vimos ejercicios asociados a esas tres partes correspondientes a las derivadas del producto de funciones, cociente de funciones y de las funciones trigonométricas de tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ok? Hoy vamos a comenzar por aplicar
la regla de la cadena. ¿Cómo se aplica la regla de la cadena para resolver algunas funciones matemáticas un poquito más complejas de lo que vimos en las anteriores clases, ¿verdad? La regla de la cadena lo que nos hace es facilitar ese cálculo de las funciones. ¿Cómo dice la regla de la cadena? La regla de la cadena nos dice que si yo tengo una función, ¿verdad? F de u, que es derivable, y que la u también es una función y que también es derivable, ¿verdad? Derivable de x, entonces la función será, o la función general será una función de una función evaluada dentro de otra función, la cual también es derivable de las variables x y y. Claro, porque y viene a representar una función que está, o una ecuación que está en función de otra variable. Entonces, la derivada de la función principal y con respecto a x será igual a la derivada de la función y con respecto a una variable asociada u multiplicada por la derivada de esa variable asociada a u con respecto a la variable principal x. Repito, la derivada de y, donde y es una función, ¿verdad?, compuesta, ¿verdad?, y que también es derivable con respecto a x, va a ser igual a la derivada de y con respecto a la variable asociada que ha asociado a y multiplicada por la derivada de esa variable u con respecto a x. ¿Ok? Esta regla de la cadena solamente se aplica para funciones compuestas. Ejemplo. Buenas tardes, Jessica Torrialba. Buenas tardes, profe. Ok, me disculpa que ayer no di la clase porque se fue la luz y nos vino hasta las 7 de la noche. Y cambié vamos a decir, la clase para hoy. Y nos salvamos también porque se acababa de ir, pero regresó más temprano. Así que ya comencé. Entiendo. Ok, ustedes me disculpan ese, ya pedí la disculpa otra vez a toda la clase. Okay, estoy explicando la regla de la cadena. Okay. ¿Dónde aplico yo la regla de la cadena? La regla de la cadena yo la aplico a aquellas funciones que son compuestas. Por ejemplo, una función compuesta es una función cuya variable principal es otra función. Por decirlo, y, que es la función, ¿verdad?, es función de otra función que es g de otra función. ¿Okay? Entonces, eso es lo que es una función completa, o sea, compuesta. Ejemplo, y es igual a f de g de x. G de x es otra función, ¿correcto? Entonces, para yo aplicar la regla de la cadena, yo tengo que asociar a la función principal una variable, ¿verdad?, para yo poder realizar la regla de la cadena. Cuando yo derivo la función, ¿verdad?, compuesta, la función y con respecto a x será igual a la derivada de la función y, donde la función la sustituí por una variable denominada u, ¿verdad? La derivo con respecto a esa derivada y luego multiplico la derivada de esa variable que acabo de asumir con respecto a la función original, que es. Eso es básicamente lo que es la regla de la cadena. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo para que usted lo entienda mejor. ¿Estamos claritos hasta acá? Por los momentos. Fíjense. Para que entienda lo que es una función compuesta. Yo tengo acá y igual a 1 sobre x más 1. ¿Ok? Esta es una función que depende
de x. Pero si usted se da cuenta, la parte del denominador de esa función es otra función, porque es una función que es x más 1, no es una variable. ¿Okay? Para yo poder aplicar la regla de la cadena, porque no hay una regla directa para calcular la derivada, yo debo transformar la parte externa y esta parte del denominador, ¿verdad?, en una variable. Y yo la transformo en una variable asignándole una variable u a toda la función. Cuando yo asigno u a toda la función x más 1, la función compuesta original se transforma en 1 sobre u. Ese es el truco para poder aplicar yo, ¿verdad? O esa es la regla para yo poder aplicar la derivada utilizando la regla de la cadena. En el segundo caso, ¿verdad?, y es igual a seno de 2x. Usted ha conocido seno de x. Aquí x está formada por otra función. ¿Qué debo hacer yo entonces? Transformar el término, que es otra función, en una variable. Por eso es que u es igual a 2x y al sustituirla aquí queda transformada en el seno de u. ¿Qué hago con esto? Yo lo que hago es simplificar, ¿verdad?, toda la función general. En el tercer ejemplo lo va a ver más claro. La función es igual a la raíz cuadrada de 3x cuadrado menos x más 1. Esta es otra función. Lo que debo hacer es transformar esto asignándole una variable para que al final la función inicial me quede más sencilla. ¿Qué hago para hacer eso? Le asigno una variable u a 3x cuadrado menos x más 1. Y al sustituir u aquí en la raíz, la función general me queda como i igual a la raíz de u. Entonces, tengo dos funciones, dos partes de la regla de la cadena ya definida, que son la derivada de y con respecto a u, que sería el término este que está acá, lo derivo con respecto a u, ¿verdad? Y la segunda parte, que es la derivada de u con respecto a x, que sería esta parte de aquí derivándola con respecto a x. Va a realizar dos derivadas por separado y las va a multiplicar para obtener el resultado final. De eso se trata la regla de la cadena. Entonces, esta es una función compuesta, ¿verdad? Está formada por otra función. El término general de la igualdad es otra función. Esa función la debo transformar en una variable y luego aplicar la regla de la cadena, donde derivo primero el término de la función general con respecto a una variable que yo he llamado u, y después eso lo multiplico por la derivada de u con respecto a x. ¿Okay? Vamos a seguir avanzando para que veamos el ejemplo más completo. ¿Okay? Voy a derivar y igual a x cuadrado más 1 elevado al cubo. Como ve usted, toda esta ecuación no se puede resolver directamente porque no tengo una regla para resolverla directamente. Entonces voy a aplicar la regla de la cadena. ¿Qué hago? El término que está aquí, que es x cuadrado más 1, lo voy a transformar en una variable que voy a llamar u. Cuando yo sustituyo x cuadrado más 1 por u, la función principal me va a quedar como i igual a u elevado al cubo. ¿Verdad? Entonces, como yo asumí como función u igual al cubo, la derivada de y con respecto a u será ¿cuál? Será 3u al cuadrado, porque es la derivada de una potencia. Pero como u es igual a x cuadrado más 1, lo sustituyo por 3x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Ahora, como u es igual a x cuadrado más 1, derivo la parte de u con respecto a x.
que sería la derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de 1, que sería igual a 0. Este término lo multiplico por el segundo término y obtengo como respuesta 6x por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Vuelvo a repetir. Dígame si está entendiendo. Cualquier duda, pregúntenme. ¿Estamos claros? ¿Está entendiendo? Jessica, ¿está entendiendo? Un poquito, Okay. profe. Voy a revisar otra vez. Me piden derivar y igual a x cuadrado más 1, todo esto elevado al cubo. ¿Ok? Transformo la parte interna en una variable que se llama u. Al transformarlo, esta ecuación me queda igual a y igual a u al cubo. ¿Ok? Derivo esto, ¿verdad? Derivo y con respecto a u. La derivada de y con respecto a u será 3 veces u elevado al cuadrado. Pero u es igual a x cuadrado más 1, por lo tanto la respuesta queda como 3 multiplicado por x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Ok. Me falta ahora derivar la variable u. La derivada de u con respecto a x será 2x más 0, que es igual a 2x. Si usted recuerda, la regla de la cadena le dice a usted que es la derivada de y con respecto a u multiplicada por la derivada de u con respecto a x, ¿correcto? Entonces, la derivada de u de y con respecto a u, que es 3x cuadrado más 1 elevado al cuadrado multiplicado por la derivada de u con respecto a x, que sería 2x. 3 por 2, 6. X. X cuadrado más 1 elevado al cuadrado, que es la respuesta de la derivada aplicando la regla de la cadena. En este ejemplo aquí que tiene, usted ve qué fue lo que hicimos por separado. Primero, convierto esto en u, la derivo con respecto a u, y luego u la derivo con respecto a x y multiplico las dos partes. ¿Está un poquito más claro ahora? ¿Está más claro? Vamos a ver el otro ejercicio. ¿Ok? Eso que acabamos de ver lo podemos resolver más fácil utilizando la regla general de la potencia. Usted se acuerda que la regla de la potencia nos dice que toda variable elevada a un exponente, la derivada de eso es el exponente multiplicado por la variable, ¿verdad? A la exponente menos 1, que es la regla general. Esa es la regla general de una potencia. Yo le voy a aplicar eso ahora a este mismo ejercicio, a esto que está acá. ¿Ok? Aplicando la regla de la potencia. La función es 3x menos 2x al cuadrado elevado al cubo. A este señor yo lo transformo en u y la función me queda como u elevado al cubo. Aplico la regla de la potencia y sería 3 veces u a la 2 a la 3 menos 1, que sería u al cuadrado. 3 veces u elevado al cuadrado multiplicado por ¿quién? Por la derivada interna de este término. Y la derivada interna de este término es 3 menos 4x. 3 menos 4x. ¿Ven? De esa manera, yo le aplico una variable, una variación de lo que es la regla de la cadena. Vuelvo a repetir.
voy a derivar la función f de x, que es igual a 3x menos 2x al cuadrado elevado al cubo. La parte interna la transformo o la cambio por una variable que se denomina u. Entonces, esta función, que es 3x menos 2x al cuadrado elevado al cubo, ahora va a ser igual a u al cubo. Para aplicar la regla de la potencia, ¿verdad?, que es una variación de la regla de la cadena, lo que tengo que hacer es primero derivar u, que sería igual a 3u al cuadrado, ¿verdad? Y luego derivo u, donde u es 3x menos 2x al cuadrado. La derivada de 3x menos 2x al cuadrado es 3 menos 4x, porque la derivada de 3x es 3 y la derivada de 2x al cuadrado es 4x. Entonces, sería 3 por u al cuadrado multiplicado por la derivada interna, que sería 3 menos 4x. Pero como u es 3x menos 2x al cuadrado, lo que tengo que hacer es sustituirlo en la respuesta final. Entonces, la regla de la potencia no es más que una variación de la regla de la cadena. O sea, es una manera más directa de resolver la regla de la cadena sin tener que hacer todos los pasos que vimos anteriormente. Entonces, en resumen, ¿cómo aplico la regla general de la potencia, que es igual que la regla de la cadena? Transformo la parte interna de la función en una variable. Derivo esa variable con respecto a x y lo multiplico por la derivada interna que acabo de transformar en u, como si fuera una función general. Y las multiplico las dos. Eso fue lo que hicimos acá. En forma más sencilla, para que vean, resumiendo todo esto, ¿qué hago primero? Derivo todo este término con respecto a este 3. Sería entonces 3 multiplicado por 3x menos 2x al cuadrado elevado al cuadrado, aplicando la regla de potencia. Lo multiplico por la derivada de 3x, que es 3, menos la derivada de 2x al cuadrado, que es 4x. Y esa es la respuesta que me queda acá. Eso es lo que es la regla de la potencia o la regla de la cadena. ¿Está más claro ahora? Jessica. Un poquito más claro. Sí. Vamos a ver otro ejercicio. Ajá, pregunta. ¿Alguna pregunta? En el momento no. Ok. En el momento no. Cuando esté estudiando cuando la esté estudiando. Me hacen las preguntas a través del foro o a través del WhatsApp. Está bien. Vamos a avanzar. Vamos a ver otro ejercicio. Fíjese. Aquí tengo yo otra función. F de x igual a la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Para poder aplicar la regla de la potencia, yo debo transformar las raíces. Recuerde que para transformar las raíces, eso es una potencia elevado al término, al inverso del valor de la raíz. Toda esta función es lo mismo que yo dijera f de x es igual a x cuadrado menos 1 al cuadrado sobre 3. ¿Ok? Lo transformé en una potencia. ¿Ok? Si aquí no hubiera un 2, esto sería x cuadrado menos 1 elevado a la 1/3. Pero como hay un 2, ¿verdad? Se transforma en x cuadrado menos 1 elevado a la 2/3. Ya me quedó como una potencia. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Primero resuelvo todo el término. Sería la derivada de todo este término sería 2/3 multiplicado por x cuadrado menos 1 elevado a ¿quién? A la 2/3 menos 1, que sería menos 1/3. Y luego derivo el término, lo multiplico por la derivada interna, que sería 2x menos 0, y me queda 2x. Por eso es que me queda 2/3 por x cuadrado menos 1 a la menos 1/3 multiplicado por 2x.
Vuelvo a repetir. Derivo todo esto como si esto fuera una variable u. Como si esto fuera una variable u. ¿Ok? Entonces, la derivada de esto, este término sería 2/3 por x cuadrado menos 1 elevado a la 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 es menos 1/3. Y ahora lo multiplico, lo que acabo de obtener, por la derivada del término que está adentro del paréntesis. La derivada del término que está dentro del paréntesis es 2x menos 0. La respuesta entonces me queda como 2/3 x cuadrado menos 1 a la menos 1/3 multiplicado por 2x. ¿Qué viene a continuación? Simplificar la respuesta. Este término que está acá, que es negativo, el exponente, yo lo puedo pasar para abajo como positivo, ¿verdad? Y si usted recuerda, el término este es lo mismo que la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. Entonces arriba queda 2 por 2, 4x. Y abajo queda 3 que multiplica la raíz cúbica de x cuadrado menos 1. Lo que hice fue simplificarlo. Recuerde las dos reglas. Una raíz se puede transformar en una potencia. Y una potencia negativa que esté en el numerador, yo la puedo pasar para abajo como una potencia positiva, solamente cambiándole el signo al exponente. Preguntas. Para después. ¿Ok? Para cuando esté estudiando, me haga la pregunta. Ok. Vamos a ver otro ejercicio. Este que está aquí. Fíjese. Aquí tengo una función donde en la parte de abajo tengo una potencia positiva. ¿Ok? Yo esta potencia, todo esto lo puedo llevar hacia arriba y le cambio el signo a la potencia. Entonces, esta función es igual a yo decir menos 7 que multiplica a 2t menos 3 elevado a la menos 2, como está colocada acá. Recuerde, una potencia positiva que está en el denominador puede pasar a la parte superior, ¿verdad? Con signo negativo. Si abajo está negativo, la puedo pasar positivo arriba. Y si abajo está positivo, la puedo pasar para arriba con signo negativo. Ajá. Diga. No, nada. Ok, sigo pues. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a derivar este término. ¿Ok? Este término sería menos 7 por menos 2, que sería menos 14, multiplicado por 2t menos 3 a la menos 2 menos 1, aplicando la regla de potencia. Entonces sería menos 7 por menos 2, que es el exponente, multiplicado por 2t menos 3, ¿verdad? A la menos 2 menos 1, menos 2 y menos 1 es menos 3, ¿ok? Por la derivada interna. La derivada de 2t es 2 y la derivada de 3 es 0, que son las reglas básicas de derivación. ¿Ok? Entonces me queda la respuesta. Vuelvo a repetir. La derivada de todo este término sería menos 7 por menos 2, ¿verdad? Multiplicado por 2t menos 3 elevado a la menos 2 menos 1, que sería menos 3, por la derivada de este término que sería 2 menos 0, que es el término que tengo acá. ¿Qué queda ahora? Simplificar la respuesta. Sería menos 7 por menos 2 sería menos 14. Por 2, 28. ¿Verdad? Menos por menos, más. 7 por 2, 14. Por 2, 28. ¿Correcto? Y me queda el término 2t menos 3 a la menos 3. Este término completo yo lo puedo pasar para abajo en el denominador.
con signo positivo. Y la respuesta sería 28 sobre 2t menos 3 elevado al cubo. ¿Ok? Esa es la respuesta de esta derivada de esta función. ¿Ok? Recuerde, todo término con un exponente positivo en el denominador puede pasar a la parte superior con el exponente negativo. Si en la parte inferior está negativo, pasa para arriba positivo. Si aquí está positivo, pasa para arriba como negativo. ¿Ok? Resumiendo, ¿qué hago? Primero derivo toda la función como si fuera una potencia y luego la parte interna de la función compuesta la derivo aplicando las reglas normales de derivación. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a simplificar ahora factorizando potencias mínimas. Vamos a simplificar las funciones. Fíjese, aquí tengo yo f de x igual a x cuadrado por la raíz de 1 menos x cuadrado. Para yo poder realizar la derivada, lo primero que tengo que hacer es transformar la raíz en una potencia. Entonces sería x cuadrado que multiplica a 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio. Porque las raíces se transforman en potencia, ¿verdad? Si es una raíz cuadrada, sería el inverso de ese número del exponente de la raíz cuadrada. ¿Qué hago ahora? Ahora lo que voy a hacer es resolver la derivada. Entonces, ¿qué tiene usted aquí? Aquí tiene un producto de funciones. ¿Ok? Tiene esta función que es x cuadrado que está multiplicando a esta función que está acá. Le voy a aplicar la regla del producto. Pero después que aplique y dentro de la regla del producto, yo tengo que tratar de resolver esta utilizando la regla de la potencia. ¿Cómo dice la regla del producto? La función, la primera función por la derivada de la segunda función más la derivada, ¿verdad? La derivada de la primera función, la derivada de la primera función, en este caso está al revés. La primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera función, que es la regla del producto que vimos nosotros la semana pasada. Hay que tener en cuenta que esta función la debo resolver aplicando la regla de la potencia. Entonces, tengo un producto de funciones. Aplico la regla del producto, de la derivada del producto de dos funciones. La primera función, que es x cuadrado, por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. ¿Ok? Voy a resolver esta primera parte. Sería x cuadrado, que es la primera función, por la derivada de este término, aplicándole la derivada de la potencia, sería 1 medio por 1 menos x al cuadrado a la menos 1 medio multiplicado por la derivada de 1 menos x al cuadrado, que sería menos 2x. Cierro el corchete. Más 1 menos x cuadrado a la 1 medio por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Vuelvo a repetir. La primera función, que es x cuadrado, multiplicada por la derivada de la segunda función, más la segunda función por la derivada de la primera función. Entonces,
X cuadrado por la derivada de este término, aplicando la regla de la potencia, sería 1/2 por 1 menos X al cuadrado a la menos 1/2 multiplicado por la derivada de 1 menos X al cuadrado, que sería menos 2X, más la segunda función, que es 1 menos X al cuadrado por 1/2 por la derivada de X al cuadrado, que sería 2X. Simplificando todos los términos, X cuadrado por 1/2 por menos 2X sería menos X al cubo. ¿Ok? Más 2X multiplicado por 1 menos X cuadrado a la 1/2. ¿Por qué desaparece el 2? Porque este 2 se elimina con este 2 de acá. Y me queda que X cuadrado por X sería X al cubo. ¿Ok? Tengo entonces X al cubo, que multiplica 1 menos X al cuadrado a la menos 1/2, más 2X por 1 menos X cuadrado a la 1/2. Este tiene signo negativo y este tiene signo positivo. ¿Qué hacemos acá? Aquí lo que hacemos es sacar el factor común X, que está aquí y está acá, porque aquí lo que tiene es una suma de funciones. Entonces, X que va a multiplicar a 1 menos X al cuadrado a la menos 1/2 menos X al cuadrado, X al cuadrado por 1 más 2 por 1 menos X al cuadrado. Simplificando, la parte de arriba, que es positivo, que es el término este que está acá, dividido entre el término este negativo, que pasa hacia abajo con signo positivo y se transforma en una raíz. Ok. Eso es lo que queda en esta parte de acá. Vamos a ver otro ejercicio. Es similar al anterior, solo que ahora tiene un cociente. Por supuesto, le va a aplicar la regla del cociente a esto, teniendo cuidado que la segunda función, ¿verdad?, es una regla de potencia. Tiene la función original, la transforma y aplica la regla del cociente. La segunda función por la derivada de la primera menos la derivada de la segunda función por la primera función y la segunda función elevado al cuadrado. Como está 1/3, al elevado al cuadrado me queda 2/3. Resuelva los términos que está arriba y después simplifica los términos que tiene en esta parte de acá. Aquí vuelve a aplicar lo mismo, pero aplicando a toda esta función y tratando el término de abajo como un cociente. Ahí está explicado muy bien, paso por paso, cómo se resuelve ese ejercicio. Ok. Con este ejercicio finalizamos por el día de hoy, porque se me está acabando el tiempo en Zoom. ¿Ok? Cualquier duda, por favor, me la hace llegar a través del foro o al WhatsApp del 0414 5161 730.
Entonces, Jessica, cualquier duda que tenga, me la hace llegar al foro o al WhatsApp. ¿Ok? Listo, profe. Listo. Por hoy terminamos los 45 minutos de la clase que me da el Zoom para no cortar y no saltar para otra. Listo. Practíquela. Es sencilla. Ahorita Recuerden. le escribo. Ok, está bien. Ahorita me escribe entonces. O me escribe al foro o me llama al WhatsApp, como usted quiera. Listo. ¿Ok? Bueno, gracias. Bueno, vamos a dar la clase otra vez el miércoles de la semana que viene, a la misma hora, Jessica. Si le parece más cómoda esa hora o otra hora, usted me dice. Bueno, yo le voy diciendo a qué hora, porque es que esta hora me agarró en pleno trabajo. Bueno, entonces si les resulta más cómodo en la mañana, usted me dice y me avisa. ¿Ok? ¿Que les salga Bueno, mejor listo. en la mañana? Listo, profe. Gracias. Ok. Nos vemos entonces, Jessica. Sí. Listo. Ahora. Esta clase virtual. Dígame. Bueno, con esto me despido hasta el miércoles de la semana que viene. Vamos a cambiar las clases para el miércoles de la semana que viene. En el transcurso de la semana les indico si las vamos a dar, las vamos a continuar dando en la tarde, que es cuando se está yendo siempre la luz, o la vamos a cambiar para la mañana. Bueno, entonces nos vemos. Recuerden, la actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega hasta el 9 de mayo a las 20 de la noche, o lo que es lo mismo a las 8 de la noche. ¿Okay? Nos vemos entonces la semana que viene. Listo, profe. Ok.